En El pesimista corregido, Santiago Ramón y Cajal nos invita a reflexionar sobre los aspectos más profundos de la existencia humana, combinando sus conocimientos científicos con su aguda reflexión filosófica. A través de este texto, Cajal no solo cuestiona las oscuras visiones pesimistas de la vida, sino que también ofrece una corrección a este enfoque, proponiendo una actitud de esperanza y optimismo. En sus palabras, el autor examina el sufrimiento, la muerte, la moral, el trabajo y la felicidad, invitando al lector a superar las adversidades de la vida con un espíritu renovado. Su mensaje es claro: es posible encontrar la luz incluso en la oscuridad. Capítulo 1. La sombra del pesimismo. En las primeras horas de la mañana, cuando la luz aún lucha por abrirse paso entre las sombras de la noche, la mente humana parece ser un vasto océano de pensamientos contradictorios. Los hombres, en su soledad y reflexión, se ven rodeados por la densa niebla del pesimismo, que tiende a envolverles como una capa invisible, inquebrantable. Es en esos momentos de quietud, en los que la mente se convierte en un espejo de sus propios temores y deseos, donde el pesimismo se alza con la misma fuerza con la que el sol se oculta tras las nubes de tormenta. Santiago Ramón y Cajal, con su característica calma introspectiva, dedica sus primeras palabras a esa sombra, esa presencia intangible que se cierne sobre el alma humana. Es el pesimismo, esa corriente oscura que nubla el horizonte de los sueños y la esperanza, que se extiende como una niebla fría sobre las mentes sensibles. Pero, ¿qué es el pesimismo, en su raíz más profunda? ¿Es una consecuencia de la naturaleza humana, o acaso es una respuesta a las dificultades y sufrimientos que encontramos a lo largo de nuestra existencia? Para Cajal, este oscuro reflejo de la psique no es algo que se pueda descifrar con simpleza. Es un fenómeno multifacético que se entrelaza con las emociones, la biología y la historia personal de cada individuo. En sus primeras reflexiones, Cajal se adentra en el terreno de la experiencia humana. Habla del hombre moderno, tan afligido por las pérdidas, los fracasos y la fugacidad de la vida, que llega a cuestionar no solo el sentido de su existencia, sino también la validez de sus propios esfuerzos. ¿De qué sirve vivir, si la muerte es inevitable? ¿Qué sentido tiene el trabajo y el sufrimiento cuando todo se pierde en el abismo del tiempo? Esta es la interrogante que asoma en la mente del pesimista, esa figura que ve en cada amanecer un nuevo motivo para la desesperanza. Pero Cajal, lejos de sumergirse en la oscuridad, comienza a reconocer que esta sombra no es eterna ni indestructible. A medida que se adentra en el estudio del cerebro y la mente, descubre una verdad fascinante. La mente humana no está condenada a una visión sombría de la vida, sino que posee la capacidad de cambiar, de evolucionar. La neurociencia, que en sus primeros momentos era un campo árido y desconocido, comienza a iluminar la senda que Cajal había de recorrer. El cerebro, ese órgano que tanto afecta nuestro sentir, tiene la capacidad de adaptarse, de reconfigurarse frente a las adversidades. En sus investigaciones, Cajal observa las complejidades de las conexiones neuronales, esos hilos invisibles que nos unen no solo con el mundo externo, sino también con nuestro propio ser interior. De hecho, en sus observaciones microscópicas, se da cuenta de que el cerebro humano no está predestinado a seguir un camino sombrío. Puede, por el contrario, redirigir sus energías hacia la búsqueda de nuevas formas de ver el mundo, de reconfigurar nuestras emociones y pensamientos. Es en este punto donde la obra de Cajal comienza a trazar la diferencia entre un hombre que se rinde ante las sombras del pesimismo y otro que, armado con el conocimiento y la voluntad, decide iluminar su camino. El pesimismo, entonces, no es una fatalidad, sino una respuesta que puede ser transformada. En el laboratorio de la mente humana, Cajal se convierte en el observador, el científico que, con sus manos firmes y su mente lúcida, busca los mecanismos que permiten al hombre superar su naturaleza oscura. La clave no está en negarse a sí mismo ni en ahogarse en las preguntas existenciales sin respuesta. La clave radica en entender que la mente humana es capaz de aprender, de adaptarse, de cambiar. El pesimismo, por tanto, no es el final del camino, sino un punto de partida, un obstáculo que se puede superar. Pero este proceso de transformación no es fácil ni inmediato. En las páginas del libro, Cajal dedica largos pasajes a la reflexión sobre el sufrimiento y la naturaleza humana. Habla del dolor físico y emocional que acompaña a los seres humanos a lo largo de sus vidas, y de cómo, en muchas ocasiones, el sufrimiento parece el único compañero constante. El dolor, ya sea por la enfermedad, la pérdida o las frustraciones, no es algo que se pueda simplemente barrer bajo la alfombra de la mente. Al contrario, el sufrimiento, en su dolorosa crudeza, se convierte en un catalizador,
una fuerza que pone a prueba los límites de la resiliencia humana. Sin embargo, Cajal observa que la respuesta del ser humano ante el sufrimiento no es siempre negativa. Al contrario, en muchas ocasiones, el sufrimiento puede desencadenar un proceso de crecimiento personal, una transformación que lleva a la persona a descubrir nuevas formas de percibir la vida. La mente humana, con su asombrosa plasticidad, puede utilizar el dolor como una chispa que encienda la llama del cambio. Así, el pesimismo que a veces parece consumir la vida de un individuo puede, con el tiempo y el esfuerzo adecuado, ser reemplazado por una visión más amplia y rica de la existencia. A lo largo de las páginas de este capítulo, Cajal se enfrenta a su propio pesimismo. En sus momentos de duda y reflexión, no puede evitar la tentación de ver la vida como un laberinto oscuro, donde la salida parece inalcanzable. Pero, a medida que profundiza en el conocimiento del cerebro y las emociones, se da cuenta de que el pesimismo no es un destino ineludible, sino una batalla interna que puede ser ganada. Cada pensamiento negativo, cada sentimiento de desesperanza, tiene la posibilidad de ser neutralizado por la luz del conocimiento, el amor, la amistad y la capacidad del ser humano para adaptarse a su entorno y aprender de él. El pesimismo, entonces, se presenta no como un enemigo inquebrantable, sino como un desafío que requiere ser comprendido y superado. A través de sus investigaciones y sus reflexiones, Cajal nos invita a repensar nuestra relación con el sufrimiento y la vida misma, mostrándonos que, a pesar de la oscuridad que pueda envolverse nuestro camino, siempre hay un atisbo de luz, una chispa de esperanza que, si se cultiva, puede iluminar la senda hacia una vida más plena y significativa. Capítulo 2. El sufrimiento humano y su naturaleza. El sufrimiento humano, esa sombra persistente que se cierne sobre la existencia, ha sido un enigma para filósofos, poetas y científicos desde tiempos inmemoriales. Cajal, al igual que otros pensadores antes de él, no puede evitar enfrentarse a esta realidad palpable y omnipresente. Sin embargo, en su mirada científica y profundamente introspectiva, el sufrimiento no es solo un mal que nos aqueja sin explicación, sino un fenómeno profundo que merece ser entendido y desentrañado en todas sus dimensiones. Es un mal necesario, dice Cajal, uno que forma parte de la estructura misma de la condición humana. La cuestión radica en cómo lo experimentamos, cómo lo procesamos y, sobre todo, cómo nos enfrentamos a él. Para Cajal, el sufrimiento no es algo que se pueda reducir a una simple cuestión de dolor físico o mental. No, es un complejo entrelazado de emociones, pensamientos y procesos biológicos que constituyen la esencia misma de lo que somos como seres humanos. En su obra, el sufrimiento aparece como un vasto campo de estudio que involucra tanto la biología del cerebro como las estructuras más profundas de la psique humana. Desde la perspectiva científica, el dolor se origina en los receptores nerviosos, pequeños centinelas del cuerpo humano que, al ser activados, envían señales a través de las fibras nerviosas hacia el cerebro, donde el sufrimiento se convierte en una experiencia consciente. Sin embargo, Cajal no se limita a la biología, sino que amplía su visión al campo psicológico, donde el sufrimiento se transforma en una cuestión más compleja. El dolor no es solo un impulso nervioso que llega al cerebro, es también una interpretación de la mente, una respuesta de la conciencia ante la amenaza o la pérdida. Y es aquí donde Cajal encuentra una paradoja. El sufrimiento humano es profundamente subjetivo. Lo que para un individuo puede ser una experiencia insoportable y desgarradora, para otro puede ser una simple molestia pasajera. En sus observaciones, Cajal pone de manifiesto que la misma experiencia de dolor, de sufrimiento, puede ser vivida de formas muy distintas dependiendo de la persona que lo experimenta. Esta subjetividad, esta capacidad del ser humano para percibir el dolor de manera única, es una característica fundamental de la condición humana. El sufrimiento no solo se limita al dolor físico. De hecho, Cajal observa que el sufrimiento mental o emocional es, a menudo, más corrosivo y debilitante. Las heridas del alma, esas cicatrices invisibles que dejamos al pasar por el mundo, a menudo son más profundas que cualquier herida física. En este sentido, Cajal reflexiona sobre la naturaleza de las emociones humanas y su influencia sobre la mente. ¿Qué hace que un ser humano sufra tanto por la pérdida de un ser querido, o por la traición de un amigo, o por el fracaso personal? El sufrimiento emocional, que en muchos casos se presenta como un profundo vacío en el pecho, es el resultado de una compleja interacción entre nuestras expectativas, nuestros deseos y la cruel realidad que no siempre satisface nuestras ansias. Aquí, Cajal aborda lo que él llama el conflicto existencial, esa constante lucha interna entre lo que deseamos y lo que realmente obtenemos.
El hombre, desde su más temprana infancia, aprende a soñar, a aspirar a metas que parecen estar al alcance, pero que a menudo se desvanecen justo cuando intentamos alcanzarlas. El sufrimiento se presenta, entonces, como un resultado de la desilusión, de la frustración ante la imposibilidad de alcanzar una perfección que es solo un espejismo. A medida que el ser humano crece y se enfrenta a las vicisitudes de la vida, comienza a comprender que la felicidad no es una condición estable y permanente, sino un estado efímero que se encuentra, a menudo, en medio de la lucha constante contra las adversidades. En sus meditaciones sobre el sufrimiento, Cajal no se limita a lamentarse por las miserias del ser humano. Al contrario, da un paso más allá, y observa que, en muchos casos, el sufrimiento es también una fuente de aprendizaje y crecimiento. Este giro en su reflexión es crucial. En lugar de ver el sufrimiento como un mal absoluto que debe ser evitado a toda costa, Cajal lo ve como un desafío que tiene el potencial de transformar al individuo. La adversidad, lejos de ser solo un castigo, puede convertirse en una escuela de vida, una oportunidad para que el ser humano se conozca a sí mismo, para que busque dentro de su alma la fuerza necesaria para superar las pruebas de la vida. En este sentido, el sufrimiento se convierte en un maestro, uno que no impone sus lecciones de manera sencilla, sino que obliga al individuo a sumergirse en las profundidades de su ser. En este viaje interior, el ser humano puede aprender a ver el mundo con otros ojos, a encontrar sentido en lo que antes parecía carecer de él. El dolor puede, en efecto, enseñarnos la compasión, la humildad y la resiliencia. Puede forjar en nosotros una fortaleza que no se encuentra en la ausencia de sufrimiento, sino en nuestra capacidad para enfrentarlo y superarlo. Para Cajal, el sufrimiento tiene una dimensión biológica fundamental. Las neuronas, esas células del cerebro que constituyen la red compleja de la mente humana, no solo son los receptores del dolor, sino también los vehículos a través de los cuales la mente procesa y responde a él. En sus estudios sobre la neurociencia, Cajal se dio cuenta de que el cerebro tiene una notable capacidad para adaptarse a las experiencias dolorosas, creando nuevas conexiones y redes que permiten al individuo afrontar el sufrimiento de una manera más eficaz. Este fenómeno, conocido como plasticidad neuronal, demuestra que el cerebro humano no está predestinado a ser prisionero de sus sufrimientos, sino que tiene la capacidad de reconfigurarse, de adaptarse a nuevas circunstancias. El sufrimiento, entonces, no es solo un peso que llevamos a cuestas, sino también una oportunidad para el crecimiento cerebral y psicológico. Sin embargo, no todo sufrimiento es igual. Cajal distingue entre el sufrimiento físico, que está relacionado con el daño al cuerpo, y el sufrimiento emocional, que se origina en las tensiones internas del individuo. El sufrimiento físico puede ser mitigado a través de tratamientos médicos y cuidados físicos, pero el sufrimiento emocional requiere un enfoque más profundo, más introspectivo. Aquí, Cajal subraya la importancia de la introspección y la reflexión personal, ya que solo a través de un examen detallado de nuestras emociones y pensamientos podemos comprender las raíces de nuestro sufrimiento emocional, y de esta manera, encontrar maneras de liberarnos de él. Para Cajal, el sufrimiento humano no es un castigo divino ni una condena sin fin, sino una característica esencial de la vida. Es algo que forma parte de la experiencia humana, algo que no puede ser evitado por completo, pero que puede ser comprendido, manejado y, en última instancia, trascendido. La capacidad de la mente para adaptarse al sufrimiento, para encontrar un propósito incluso en medio del dolor, es una de las grandes maravillas de la naturaleza humana. El sufrimiento, entonces, deja de ser una maldición y se convierte en una parte intrínseca del proceso de crecimiento personal. Así, en las palabras de Cajal, el sufrimiento se revela no como una oscuridad impenetrable, sino como un terreno fértil donde puede florecer la fortaleza del espíritu humano. A través del sufrimiento, aprendemos a apreciar los momentos de felicidad, a comprender la fragilidad de nuestra existencia y a valorar la belleza que se encuentra en las pequeñas cosas de la vida. En última instancia, el sufrimiento nos enseña a vivir con más intensidad, con más conciencia, y a encontrar en medio de la adversidad el propósito que da sentido a nuestra existencia. Capítulo 3. La mente humana y su complejidad infinita. En la vastedad insondable de la mente humana, se teje un entramado tan intrincado que desafía incluso las capacidades más brillantes de los científicos. La mente, ese universo cerrado en su propio interior, es tan vasta y compleja como el mismo cosmos. Santiago Ramón y Cajal, con su profundo amor por la neurociencia y su intuición excepcional, no podía quedarse indiferente ante la maravillosa arquitectura de la mente humana. En sus observaciones,
La mente no es solo un órgano biológico que procesa estímulos, sino un océano profundo de pensamientos, emociones, recuerdos, deseos y sueños. Cajal observa que, más que un conjunto de células conectadas entre sí, el cerebro humano es el escenario de un concierto perpetuo de interacciones químicas y eléctricas que se dan en el interior de miles de millones de neuronas. Cada una de estas células nerviosas, diminutas pero poderosas, forma parte de una red intrincada que determina, en última instancia, quiénes somos. Sin embargo, más allá de la biología, el misterio de la mente radica en su capacidad para reflexionar sobre sí misma. Somos seres conscientes, capaces de observar nuestras propias emociones, pensamientos y recuerdos, lo que nos permite una reflexión metacognitiva única en el reino animal. La mente humana no es solo un procesador de información, es, sobre todo, un reflexivo observador de sí misma. El cerebro, ese órgano tan pequeño y a la vez tan vasto en su capacidad, está constituido por una red de conexiones que son como las ramas de un árbol antiguo, que se extienden por todo el interior de nuestro cráneo. Las neuronas se conectan entre sí, creando caminos que son el resultado de nuestra experiencia, nuestras emociones y nuestra memoria. Cada vivencia, cada interacción, cada palabra escuchada, queda grabada en estos circuitos neuronales, formando un mapa único de nuestra vida. Cajal, al sumergirse en la observación microscópica de estas estructuras, llega a la conclusión de que la complejidad de la mente humana no puede ser comprendida de forma lineal, sino que requiere una visión más global, que abarque tanto la biología como la experiencia subjetiva. A través del lente de sus microscopios, Cajal descubre que el cerebro no es una estructura fija, como muchos pensaban en su época, sino un órgano flexible y en constante transformación. La plasticidad cerebral, esa capacidad del cerebro para reconfigurarse y adaptarse a nuevas experiencias, es una de las características más asombrosas de nuestra mente. Esta flexibilidad, que permite al cerebro aprender, modificar patrones de comportamiento y sanar después de lesiones, nos coloca en el centro de una paradoja fascinante. La mente, al mismo tiempo que es infinita en su capacidad para experimentar y aprender, es profundamente maleable, capaz de adaptarse a casi cualquier situación. Pero, a pesar de todos los avances científicos en la comprensión del cerebro, Cajal también se enfrenta a la insondable profundidad de lo que no sabemos. A pesar de su brillantez como científico, no puede evitar la sensación de que la mente humana sigue siendo un misterio por descubrir. El cerebro, por más que lo observemos, siempre nos deja un rincón de su esencia que no podemos penetrar. Como un vasto océano que escapa a la comprensión de quien se atreve a navegarlo, la mente humana continúa siendo un terreno lleno de enigmas y paradojas. Y, en medio de esta inmensa complejidad, Cajal se ve obligado a reconocer una verdad fundamental: la mente no puede ser reducida a la pura mecánica de los impulsos nerviosos. En su interior, habita una dimensión más profunda, que es imposible de cuantificar con métodos científicos tradicionales. El pensamiento, la emoción, la creatividad, la conciencia misma, son fenómenos que escapan a la estricta lógica y a la estructura física del cerebro. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Es solo la actividad de nuestras neuronas, o hay algo más, algo etéreo, que otorga a nuestra existencia ese carácter único y trascendental? Al igual que un pintor que observa el lienzo vacío, Cajal contempla la mente humana y se enfrenta a la pregunta fundamental: ¿cómo entender algo que es, por naturaleza, inabarcable? La mente humana es un laberinto infinito de pensamientos y emociones que, a pesar de todos los avances científicos, sigue siendo un enigma. Pero lo fascinante es que, aunque nunca podremos comprenderla completamente, cada pequeño descubrimiento acerca de su funcionamiento nos acerca un paso más a ese misterio. Cada sinapsis descubierta, cada estructura neuronal mapeada, es una pieza del rompecabezas que, aunque nunca se complete, sigue siendo un campo de estudio interminable y profundo. En su meditación sobre la mente humana, Cajal no puede evitar maravillarse ante la belleza y la complejidad de este órgano. Cada una de las más de 100.000 millones de neuronas en el cerebro humano tiene la capacidad de conectar con miles de otras, formando redes que son las bases de nuestra percepción, nuestra cognición y, en última instancia, nuestra conciencia. La mente humana, lejos de ser un conjunto de estructuras aisladas, es un tejido vivo, dinámico y cambiante, en el que cada pensamiento y cada emoción genera nuevas conexiones y patrones que forman nuestra realidad. Cajal también nos invita a reflexionar sobre el gran enigma de la conciencia. En la oscuridad de nuestra mente, donde las neuronas interactúan en silencio, surge un fenómeno extraño y maravilloso: la conciencia de ser. ¿Cómo surge este milagro?
Cómo una serie de impulsos eléctricos y reacciones químicas da lugar a la sensación de ser un individuo, de tener pensamientos y emociones propias, de percibir el mundo con nuestros sentidos. A medida que Cajal explora el cerebro, se da cuenta de que, aunque podemos entender muchas de las funciones biológicas de este órgano, la conciencia, ese destello fugaz de ser, sigue siendo un misterio que no puede ser explicado de forma puramente materialista. El tema de la conciencia, en su complejidad infinita, nos lleva más allá de los límites de la neurociencia y nos sumerge en un territorio filosófico. ¿Qué significa ser consciente? ¿Cómo definimos la experiencia subjetiva que cada ser humano tiene de sí mismo? ¿Acaso la conciencia es solo el producto de la actividad cerebral, o existe algo más allá de la biología que da origen a nuestra existencia consciente? A pesar de la vastedad de las respuestas que surgen en torno a estas preguntas, Cajal mantiene una actitud humilde. Su trabajo en la neurociencia, aunque ha desvelado grandes secretos acerca de las estructuras cerebrales, no le ha otorgado todas las respuestas a estos misterios profundos. Y así, en sus últimas reflexiones sobre la mente humana, Cajal llega a una conclusión que, aunque llena de humildad, es también profundamente reveladora. El cerebro, en toda su magnificencia y complejidad, sigue siendo un enigma que, quizás, nunca logremos desentrañar por completo. Pero esa búsqueda, ese deseo incesante de comprender, es lo que define nuestra humanidad, lo que nos lleva a explorar más allá de los límites conocidos, en la eterna búsqueda del conocimiento. Capítulo 4. La luz y la sombra del pensamiento científico. En la vasta y profunda tradición del pensamiento humano, el científico se encuentra parado en una encrucijada entre lo conocido y lo desconocido. En la senda del descubrimiento, la luz de la razón brilla con fuerza, iluminando el camino hacia nuevas revelaciones, pero también lo acecha la sombra de la incertidumbre y el misterio. Santiago Ramón y Cajal, como pionero en el campo de la neurociencia, no solo estaba dedicado a desvelar los secretos más oscuros de la mente humana, sino también a comprender la naturaleza misma de la ciencia, esa fuerza imparable que nos empuja a ir más allá de los límites establecidos. La ciencia, en sus ojos, es un proceso continuo de descubrimiento, pero también de duda. La duda, esa compañera inseparable del pensamiento científico, no es una debilidad, sino una fortaleza. Cajal entendía que, sin la incertidumbre y la capacidad de cuestionar lo que creemos saber, el avance del conocimiento se detendría. En su vida como científico, había visto cómo cada nuevo hallazgo se desvanecía en el aire, reemplazado por una nueva incógnita, un nuevo horizonte por explorar. La ciencia nunca es un camino recto y claro, sino un laberinto de dudas y certezas parciales, que avanzan a la par, como dos fuerzas que empujan la humanidad hacia lo desconocido. En este viaje hacia el conocimiento, Cajal fue consciente de los límites de su propia disciplina. Aunque las células del cerebro, con su compleja arquitectura, podían ser observadas y descritas bajo el microscopio, las preguntas más profundas sobre su funcionamiento seguían siendo inalcanzables. La sinapsis, las conexiones entre las neuronas, se revelaban como un tejido denso de interacciones, pero la verdadera naturaleza de estas interacciones, la forma en que dan lugar a los pensamientos, los recuerdos y las emociones, seguía siendo un enigma. Cajal reconoció que, por más que la ciencia pueda proporcionar respuestas detalladas sobre la anatomía del cerebro, aún queda un vasto océano de incertidumbre cuando se trata de la mente y la conciencia. Sin embargo, no es en la duda donde reside el fracaso, sino en la incapacidad para cuestionar, en la aceptación pasiva de lo que se sabe como absoluto. Cajal, un hombre profundamente consciente de la impermanencia de los conocimientos, se negó a caer en la complacencia. Cada descubrimiento, cada avance en el entendimiento de la neurociencia, era para él solo un peldaño más en una escalera infinita. La ciencia, pensaba, es como un faro que proyecta su luz sobre un vasto océano de oscuridad, pero incluso ese faro es limitado. Siempre hay más allá de lo que podemos ver, siempre hay preguntas sin respuesta que nos llaman hacia lo desconocido. Pero el pensamiento científico, en su constante avance, también se encuentra con sus propios límites, y la arrogancia de creer que todo tiene una explicación empírica es un obstáculo peligroso. Cajal, aunque un firme defensor de la ciencia, también entendía que hay elementos de la experiencia humana que no pueden ser reducidos a datos numéricos ni explicados a través de fórmulas. El amor, la belleza, el sufrimiento, la consciencia misma, son aspectos que la ciencia puede observar, pero no puede aprender en su totalidad. Es en este espacio de humildad ante lo desconocido donde Cajal encontró una verdad más profunda. El conocimiento científico es invaluable, pero no lo es todo.
Existen aspectos de la vida y del ser humano que trascienden las fronteras de la observación y el análisis empírico. En su reflexión sobre el pensamiento científico, Cajal también hace un llamado a los científicos de su tiempo, especialmente a los más jóvenes, para que no caigan en la trampa del dogmatismo. La ciencia no debe ser una disciplina rígida, encerrada en sus propias normas y teorías, debe ser un campo abierto a la exploración, la creatividad y la crítica. Las ideas deben ser cuestionadas y revisadas constantemente, sin que ello se vea como una amenaza, sino como una oportunidad de crecimiento. Cajal, al igual que otros grandes científicos, fue consciente de que la verdad nunca es absoluta. Cada descubrimiento es solo un paso en un viaje sin fin, una travesía de exploración sin garantías, pero con una promesa eterna. La búsqueda del conocimiento es un viaje que nos enriquece a medida que avanzamos, incluso si nunca llegamos a nuestro destino final. La luz de la razón, en este sentido, no es un resplandor fijo y constante, sino una chispa que ilumina el camino por un breve momento, antes de desaparecer en la vastedad de lo que aún queda por descubrir. Cajal, con su pasión por la ciencia, comprendió que esa luz era preciosa, pero también frágil. El pensamiento científico debe ser alimentado por la curiosidad insaciable, por la sed de conocimiento, pero también por la humildad ante el abismo de lo que no sabemos. En sus ojos, los científicos no son los conquistadores de la verdad, sino los humildes navegantes de un océano infinito de preguntas. Este equilibrio entre la luz y la sombra, entre el conocimiento y la ignorancia, es lo que da forma al pensamiento científico. Cajal, con su vida dedicada al estudio del cerebro y al entendimiento de la mente, comprendió que la ciencia no es una respuesta definitiva, sino un proceso continuo, un viaje de exploración que nunca deja de asombrar y sorprender. Al final, el verdadero valor del pensamiento científico no reside en alcanzar certezas, sino en mantener la capacidad de cuestionar, de explorar, de sumergirse siempre en lo desconocido con la misma curiosidad y asombro que el primer ser humano sintió al mirar al cielo estrellado. Capítulo 5. La lucha entre el pesimismo y la esperanza. En la vida de Santiago Ramón y Cajal, una constante era el enfrentamiento entre dos fuerzas que parecen irreconciliables, el pesimismo y la esperanza. A menudo, se veían reflejadas en la manera en que Cajal abordaba su labor científica y, en cierto modo, en la forma en que interpretaba la existencia humana. A través de sus textos, se puede entrever una profunda reflexión sobre la naturaleza del sufrimiento y la inevitabilidad de la muerte, contrastada con una incansable lucha por dar sentido a ese sufrimiento y buscar, en medio de la oscuridad, alguna chispa de luz. Cajal, en sus momentos más sombríos, no temía confrontar la fragilidad de la vida humana. Como científico, sabía que todo lo que estaba destinado a existir también estaba destinado a perecer. Las células que estudiaba bajo el microscopio, por más complejas y extraordinarias que fueran en su estructura, estaban destinadas a desaparecer. De igual manera, la humanidad, con toda su grandeza y su miseria, se vería consumida por el tiempo. Las fuerzas naturales no son conscientes de nuestros sueños ni de nuestros esfuerzos, y el pesimismo, en este sentido, parece una respuesta natural ante una realidad tan implacable. El pesimismo de Cajal no se limitaba a una visión pasiva de la existencia. Era, más bien, un intento de comprender las crueles leyes que rigen la naturaleza. Él no cerraba los ojos ante la brutalidad de la vida. Al contrario, la observaba con atención. En este sentido, el pesimismo se convertía en una especie de sabiduría, un recordatorio constante de la fugacidad de todo lo que existe. Pero, a pesar de este reconocimiento de la muerte y la decadencia, Cajal nunca perdió la capacidad de maravillarse ante la belleza de la vida. Su obsesión por el cerebro humano, su incansable trabajo en los laboratorios, su constante búsqueda de respuestas, eran una prueba de su esperanza. Esta esperanza no era ingenua ni optimista en el sentido tradicional. Para Cajal, la esperanza no era un consuelo ante la tristeza, sino una fuerza que nos empujaba a seguir adelante, a buscar respuestas en medio de la incertidumbre. Al igual que los científicos que lo precedieron, Cajal estaba convencido de que, por más que la humanidad estuviera limitada por su fragilidad y su mortalidad, el esfuerzo por comprender el mundo y a nosotros mismos valía la pena. El sufrimiento humano, el dolor y la pérdida no debían ser ignorados ni minimizados, pero tampoco eran motivos para rendirse. La ciencia y el conocimiento se convertían en herramientas de resistencia frente al vacío existencial. En este capítulo, Cajal revela la lucha interna entre su comprensión de la naturaleza cruel de la existencia y su fe en la capacidad humana para trascender, aunque solo sea momentáneamente, los límites de esa existencia.
A pesar de saber que todo lo que construimos es susceptible de desvanecerse, en su trabajo encontró una razón para seguir adelante. La belleza de la ciencia, para Cajal, radicaba en su capacidad para enfrentarse a lo desconocido, en su facultad para avanzar, aún sabiendo que el final era inevitable. Como un explorador que sabe que nunca alcanzará el horizonte, pero sigue caminando, porque en ese caminar encuentra significado y propósito. Este dilema entre el pesimismo y la esperanza se materializaba de manera más evidente en su relación con los jóvenes científicos que comenzaban a acercarse a él. Cajal se veía como un faro, pero también un guardián de la verdad. Les enseñaba la importancia de la observación rigurosa, el valor de la disciplina, pero también les advertía sobre los peligros del entusiasmo ciego. La ciencia, como la vida misma, no es un campo seguro de certezas. Es una búsqueda constante, en la que las respuestas siempre traen consigo nuevas preguntas. En este contexto, Cajal los instaba a no dejarse llevar por la ilusión de la esperanza ciega, pero tampoco a rendirse ante la desesperanza. La lucha entre estas dos fuerzas se reflejaba también en su visión de la vida social y política. Cajal no fue ajeno a los eventos que marcaron su tiempo, y en sus escritos se puede percibir una crítica profunda a la injusticia, a la desigualdad y al sufrimiento humano. Pero, al igual que con la ciencia, no veía la lucha por un mundo mejor como una tarea fútil. Aunque el pesimismo lo llevaba a reconocer que la humanidad tiende a tropezar una y otra vez con las mismas piedras, su esperanza radicaba en la acción, en el esfuerzo por cambiar las cosas, por pequeñas que fueran las victorias obtenidas. La vida, pensaba, está llena de contradicciones, pero aún así es posible encontrar sentido en medio del caos. Al final, la esperanza y el pesimismo, en la visión de Cajal, no son opuestos irreconciliables, sino dos caras de la misma moneda. El pesimismo no debe ser motivo de parálisis, sino de reflexión. La esperanza no debe ser una forma de evasión, sino un motor de acción. En la lucha constante entre ambos, Cajal encontró la verdadera esencia de la vida humana, un ir y venir entre la oscuridad y la luz, entre el conocimiento y el misterio, entre la certeza de nuestra finitud y la búsqueda incansable de algo más allá de nuestra comprensión. Capítulo 6. La pasión por la observación y el asombro del conocimiento. La ciencia, en la mirada de Santiago Ramón y Cajal, nunca fue una mera acumulación de datos, ni una simple tarea técnica de observación y descripción. Para él, la ciencia era una forma sublime de arte, una puerta abierta a la maravilla del universo que se despliega ante los ojos del observador atento. A lo largo de su vida, Cajal cultivó una pasión insaciable por la observación. No se conformaba con los hechos y las explicaciones convencionales. Buscaba la verdad en los pliegues invisibles de la realidad, donde la naturaleza se manifiesta en su forma más pura, en su complejidad más desconcertante. Cajal había aprendido desde joven que el conocimiento no se alcanzaba solo con la razón, sino con una mezcla de dedicación, paciencia y un profundo sentido de asombro. En los pasillos de su laboratorio, las horas pasaban y la luz del día se desvanecía, pero él seguía ahí, ante el microscopio, como un viajero que explora mundos desconocidos. Para él, cada célula que observaba, cada fibra nerviosa que se desvelaba ante su mirada, no era solo un objeto de estudio, sino una obra maestra de la naturaleza que merecía ser comprendida en toda su magnificencia. La ciencia se convertía en una extensión del alma humana, un intento por captar, aunque sea fugazmente, la esencia misma de la vida. En su obsesión por la observación, Cajal no solo se detenía en lo físico, en lo material, sino que buscaba entender los procesos que ocurrían más allá de lo visible. A través del microscopio, las neuronas comenzaban a cobrar vida propia, como si fuesen seres conscientes, pulsando, conectándose, viviendo una existencia en paralelo a la humana. La belleza de la neurociencia no residía en su precisión matemática, ni en la descripción fría de sus estructuras, sino en la profunda conexión que Cajal sentía con esos mundos microscópicos. Era como si, al adentrarse en la complejidad del cerebro, tocara las fibras mismas de la conciencia humana. Este asombro ante el conocimiento, sin embargo, no era ciego. Cajal tenía una profunda conciencia de las limitaciones humanas, de la fragilidad de nuestra comprensión frente a la vastedad del universo. Al mirar el cerebro humano, tan intrincado y minucioso en su diseño, Cajal se veía confrontado con la humildad ante un sistema que, por más que lo estudiara, nunca dejaría de ser misterioso. Las conexiones entre las neuronas, la sinapsis, eran como puentes de luz que se entrelazaban, pero su verdadero propósito, su funcionamiento en su totalidad, seguía siendo un enigma que ni el mismo Cajal podía desentrañar por completo.
Esta frustración, sin embargo, no era motivo de desesperanza, sino de un renovado impulso para seguir explorando. Porque la verdadera pasión de Cajal por la ciencia no residía en obtener respuestas definitivas, sino en el proceso mismo de buscar. La observación, pensaba él, no es solo una cuestión de ver, sino de comprender, de sumergirse en el misterio y dejarse maravillar por lo que está más allá de nuestra percepción. Cada descubrimiento era solo un peldaño en una escalera interminable, un peldaño que lo acercaba a la belleza de la naturaleza, pero también lo alejaba de la certeza absoluta. En este capítulo, la figura de Cajal se alza como un faro para aquellos que se dedican a la ciencia. Su pasión por la observación no solo es un acto intelectual, sino un acto espiritual. Para él, la ciencia no debe ser reducida a una mera actividad profesional, sino a una forma de vida que nos conecta con lo más profundo de la existencia. En cada observación, Cajal veía algo más que una estructura neuronal. Veía el reflejo de la vida misma, esa fuerza indomable que, aunque a veces se oculta en las sombras de lo incomprensible, siempre está presente, esperando ser descubierta. Cajal enseñó a sus discípulos que, para ser verdaderos científicos, no basta con tener una mente brillante. Hay que tener también una curiosidad insaciable y una disposición para maravillarse ante lo que parece ordinario. La mente científica debe estar abierta a lo inesperado, a lo que no podemos anticipar, porque solo en esos momentos de asombro, cuando nos dejamos llevar por la maravilla del descubrimiento, podemos encontrar el verdadero significado de nuestra labor. Su amor por el microscopio, por esa ventana a lo invisible, fue una metáfora de su propia visión del mundo. Así como un microscopio nos permite ver lo que de otro modo sería inaccesible, Cajal creía que el conocimiento nos da la posibilidad de ver la esencia de las cosas, aunque siempre estemos limitados por nuestras propias percepciones. La pasión por la observación, entonces, no es solo una cuestión de técnica, sino de una entrega total al misterio de lo que aún no comprendemos, pero que, con esfuerzo y dedicación, podemos empezar a intuir. El laboratorio de Cajal, aquel lugar donde las horas se desvanecían como si fueran minutos, era mucho más que un espacio de trabajo. Era un santuario de la mente, donde la ciencia se encontraba con el arte, donde cada descubrimiento no solo agregaba una pieza al rompecabezas del conocimiento, sino que también abría nuevas puertas hacia lo desconocido. En este sentido, Cajal era un alquimista, un buscador que, lejos de pretender tener todas las respuestas, se dedicaba a transformar la incertidumbre en un viaje de exploración constante. Para él, la ciencia era un acto de amor por lo desconocido, una búsqueda sin fin por comprender el alma misma de la realidad. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el conocimiento. La ciencia, al igual que el arte, no es solo una técnica, sino una forma de vivir. Y vivir, en palabras de Cajal, es observar, maravillarse y nunca dejar de buscar, porque solo en ese proceso continuo de descubrimiento es donde reside la verdadera belleza de la vida. Capítulo 7. La lucha interior entre la dedicación y la soledad. A lo largo de su vida, Santiago Ramón y Cajal fue testigo de la compleja danza entre la dedicación inquebrantable a su trabajo y la profunda soledad que esa misma dedicación traía consigo. A menudo, mientras observaba bajo el microscopio los intrincados detalles de las neuronas, las fibras nerviosas que se conectaban y desconectaban, sus pensamientos se movían en un plano más profundo, donde la soledad no era simplemente un estado físico, sino una experiencia psicológica y emocional que permeaba su vida. Cajal había elegido el camino de la ciencia, pero ese camino, por más fascinante que fuera, lo mantenía alejado de las demás formas de conexión humana, creando una tensión entre su necesidad de aislamiento para concentrarse en sus estudios y la inevitable sensación de abandono que venía con el aislamiento. Desde su juventud, Cajal se sintió atraído por la ciencia de una manera tan intensa que lo convirtió en un hombre casi solitario, dedicado a su trabajo de manera obsesiva. Sabía que la genialidad en cualquier campo, especialmente en la ciencia, requería una entrega absoluta, un sacrificio que implicaba la renuncia a las distracciones del mundo exterior. El laboratorio, con sus microscopios, sus frascos llenos de muestras y sus instrumentos de precisión, se convirtió en su refugio, en su hogar, donde podía sumergirse completamente en la tarea de desentrañar los misterios del cuerpo humano. Sin embargo, esta dedicación a la ciencia lo aisló, no solo físicamente, sino emocionalmente, y lo enfrentó a la dura realidad de la soledad interior. Pero, al mismo tiempo, esa soledad no era una carga para Cajal, sino una necesidad vital para su trabajo. Para él, la concentración absoluta en su estudio y su investigación requería que se apartara del bullicio de la vida cotidiana, de las relaciones superficiales y las distracciones mundanas.
La soledad no era vista como un vacío, sino como un espacio fértil donde sus pensamientos podían florecer, donde podía conectar con la esencia misma de lo que estaba investigando. A menudo, sentía que solo en esa quietud podía escuchar la voz de la ciencia, esa voz que lo guiaba hacia nuevas revelaciones y descubrimientos. Sin embargo, esa misma soledad también lo hizo reflexionar sobre la naturaleza de la vida humana y las contradicciones inherentes a la existencia. Por un lado, Cajal experimentaba una profunda satisfacción en su trabajo, pero por otro, la conciencia de su aislamiento le traía un sentimiento agridulce. La vida, con todas sus riquezas y complejidades, pasaba a su alrededor mientras él permanecía absorto en su microscopio, tratando de desvelar lo que el ojo desnudo no podía percibir. En su interior, luchaba con la idea de que su dedicación a la ciencia le había robado oportunidades para experimentar otras facetas de la vida, como las relaciones cercanas y la construcción de un mundo emocional más rico. A pesar de su amor por la ciencia, Cajal era un hombre consciente de las complejidades de la vida humana. Reconocía que, mientras más se dedicaba a desentrañar los secretos de la naturaleza, más se alejaba de las conexiones que dan sentido a la vida cotidiana. Este dilema era una constante en su vida, una lucha entre la pasión por su trabajo y la conciencia de las limitaciones que la dedicación absoluta a la ciencia imponía sobre su humanidad. No era extraño que, en sus momentos más reflexivos, Cajal se preguntara si su aislamiento era realmente un sacrificio necesario o si, al final, estaba perdiendo algo irreemplazable. La pregunta que Cajal se planteaba a menudo era si el precio de su soledad y dedicación al trabajo era justificable. La ciencia, para él, era un campo donde los logros se medían en términos de descubrimientos, avances y nuevas fronteras del conocimiento. Sin embargo, también reconocía que había aspectos de la vida que no podían ser descubiertos a través del microscopio ni de la investigación más rigurosa. Había una dimensión emocional y humana que escapaba al alcance de sus observaciones, algo que él, en su dedicación a la ciencia, no podía experimentar plenamente. La soledad, entonces, se convirtió en un tema recurrente en su obra, no solo como un componente inevitable de la vida científica, sino como un reflejo de las contradicciones que enfrentamos todos los seres humanos. La ciencia y el conocimiento pueden ofrecer respuestas y explicaciones, pero no pueden dar sentido a todas las preguntas que surgen en nuestro interior. La búsqueda del saber, en su forma más pura, puede llevar a una vida de retiro y sacrificio, pero ese mismo sacrificio puede hacer que nos desconectemos de los aspectos más sencillos pero fundamentales de la vida humana, como el amor, la amistad y la conexión emocional con los demás. Cajal, en su profunda soledad, se dio cuenta de que la ciencia, por más que fuera su amor y su pasión, no podía llenar todos los vacíos existenciales. Aunque la dedicación a su trabajo le brindaba una satisfacción inmensa, también le recordaba lo que había perdido. A menudo, durante sus largos días de trabajo en el laboratorio, se encontraba reflexionando sobre su vida personal, sobre las relaciones que había descuidado, sobre los momentos de alegría compartida que había sacrificado por el bien de su trabajo. La lucha interna entre la dedicación absoluta a su investigación y la necesidad de contacto humano se convirtió en un tema central de su vida. Sin embargo, no debemos entender esta lucha de Cajal como una muestra de arrepentimiento o de frustración. Más bien, se trataba de una aceptación melancólica de la complejidad de la vida humana. La soledad que él vivía no era una condena, sino una consecuencia de su devoción a la ciencia. Y en su devoción, también encontró una forma de consuelo. Cajal comprendió que, en su búsqueda incansable por desentrañar los misterios de la naturaleza, su vida había tenido un propósito que iba más allá de sí mismo. Aunque la soledad lo acompañara, su trabajo estaba destinado a dejar una huella en el mundo, una huella que trascendiera su propia existencia y que contribuyera al conocimiento colectivo de la humanidad. En este capítulo, la figura de Cajal emerge como un hombre que se enfrenta con valentía a la paradoja de la vida, la necesidad de sacrificarse por algo que lo trascienda, mientras, al mismo tiempo, experimenta la inevitable pérdida de otras formas de conexión humana. La dedicación a la ciencia, en su forma más pura, implica un aislamiento que puede ser doloroso, pero ese dolor se convierte en una forma de redención cuando se ve en el contexto de un trabajo que puede cambiar la comprensión misma de la vida y la mente humana. Cajal, en su soledad, encontró una forma de reconciliar la lucha entre el sacrificio personal y el servicio a la humanidad, y en esa reconciliación, descubrió una de las verdades más profundas de la existencia humana. El precio del conocimiento, a veces, es alto, pero el valor que aporta a la humanidad lo justifica todo. Capítulo 8. La contemplación del sufrimiento y la esperanza.
Santiago Ramón y Cajal, en su intrincada red de pensamientos, no solo halló consuelo en los pliegues microscópicos de la anatomía humana, sino también en el vasto campo del sufrimiento que habitaba el alma. No se trataba únicamente de observar la estructura física del cerebro y de desentrañar la red neuronal que tejía nuestra vida consciente. Cajal era un hombre que, al observar la complejidad del sistema nervioso, no podía evitar entrelazar esas observaciones con las profundas preguntas sobre la naturaleza del sufrimiento humano. De alguna manera, el sufrimiento, como una sombra persistente, formaba parte de los tejidos de la vida humana, al igual que las fibras nerviosas en los cortes de los cerebros que estudiaba. Cajal vivió un periodo de creciente reflexión sobre la existencia humana, especialmente sobre las fuerzas de la mente y el cuerpo que se entrelazan en un continuo flujo. La enfermedad, el dolor físico y el sufrimiento emocional se convirtieron en puntos de constante meditación para él, un hombre que se debatía entre el escepticismo de su naturaleza científica y la observación de los dramas humanos que inevitablemente lo rodeaban. Si bien la ciencia le ofreció explicaciones objetivas y frías sobre el funcionamiento del cuerpo y la mente, la vida misma, con su dolor, amor y angustia, le presentaba una paradoja que no podía ser resuelta mediante fórmulas o ecuaciones. En sus momentos más solitarios, Cajal reflexionaba sobre el sufrimiento humano con una mirada que no solo era de científico, sino también de filósofo. Comprendía que el sufrimiento era inherente al ser humano, una constante que se manifestaba de diferentes maneras, desde el dolor físico que a menudo acompañaba las enfermedades hasta la angustia más intangible que afectaba el corazón y la mente de las personas. Sin embargo, lo que más le fascinaba era la forma en que el sufrimiento se entrelazaba con la esperanza. En el trabajo científico, en los descubrimientos que hacía cada día, Cajal percibía una especie de esperanza constante, una luz tenue que emergía incluso en los momentos más oscuros del sufrimiento humano. El sufrimiento, pensaba, no era solo una sombra que oscurecía la existencia, sino una fuerza que también podía transformar al ser humano. Cajal conocía las historias de personas que, al enfrentarse al dolor físico o psicológico, encontraban en su sufrimiento una forma de superación. En sus experimentos y observaciones, había visto cómo las células nerviosas, a pesar de ser golpeadas y dañadas, siempre buscaban la regeneración, la sanación, la esperanza. Este proceso de autorreparación, que había observado tantas veces en el laboratorio, se convirtió en una metáfora de la vida misma. El sufrimiento podía ser una fuerza destructiva, pero también una fuerza que, cuando se enfrentaba con valentía, podía conducir a la transformación y el renacimiento. No obstante, el sufrimiento humano no era para Cajal algo que pudiera ser entendido únicamente a través de la biología. La mente humana, su capacidad de sentir y pensar, era el terreno donde las emociones más profundas se tejían, y ahí el sufrimiento tomaba una forma aún más abstracta. Las heridas del alma, pensaba, no podían ser observadas con un microscopio, pero su impacto en el ser humano era tan real como el daño en las fibras nerviosas. Cajal, al observar el dolor humano, no podía evitar preguntarse cómo el sufrimiento afectaba a la mente en su totalidad, cómo influía en las decisiones, en la forma de vivir y, sobre todo, en la capacidad de dar esperanza al ser humano. La esperanza, en este contexto, se convirtió en una de las grandes preocupaciones de Cajal. Él era consciente de que la vida humana era efímera, que la naturaleza misma estaba llena de la inevitabilidad de la muerte y la enfermedad. Sin embargo, también sabía que, a pesar de todo esto, el ser humano poseía una capacidad extraordinaria para perseverar, para buscar la luz en medio de la oscuridad. En sus estudios, en su dedicación al trabajo, había encontrado una forma de esperanza en la lucha por entender la mente humana y su funcionamiento. La ciencia no le ofreció una respuesta total al sufrimiento, pero le brindó un propósito, un camino en el que podía contribuir al entendimiento de la naturaleza humana, y eso le daba, de alguna forma, esperanza. A pesar de sus conocimientos científicos, Cajal no era un hombre que viera la vida con indiferencia. Al contrario, su comprensión de la fragilidad de la vida humana lo hacía aún más consciente de la importancia de encontrar un sentido, de hallar la esperanza en medio del sufrimiento. Como científico, se sumergió en el misterio del cerebro, en las complejidades de las conexiones neuronales, pero como ser humano, también se adentró en la reflexión sobre la resiliencia del espíritu humano ante la adversidad. La esperanza era, en última instancia, el motor que impulsaba tanto a la ciencia como a la vida misma. Sin esperanza, pensaba, el sufrimiento se volvía una carga insoportable, pero con esperanza, incluso el dolor más agudo podía transformarse en una oportunidad para el crecimiento y la comprensión. Al final,
Cajal no encontró en la ciencia una respuesta definitiva al sufrimiento humano. Pero encontró en ella una manera de encarar ese sufrimiento, de darle un sentido. En sus experimentos, en sus descubrimientos, en su pasión por el conocimiento, Cajal logró algo que muchos en su lugar habrían considerado imposible: la posibilidad de encontrar esperanza en un mundo marcado por la fragilidad y el sufrimiento. Aunque nunca dejó de ser consciente de la dureza de la vida, encontró en su dedicación a la ciencia una forma de aliviar la pesada carga del sufrimiento humano, sabiendo que cada pequeño avance, cada descubrimiento, representaba un paso más hacia una comprensión más profunda de la naturaleza del ser humano y su capacidad de superar la adversidad. Este capítulo revela la lucha interna de Cajal entre su naturaleza científica y su comprensión profunda de las limitaciones humanas, un hombre que encontró en la ciencia una forma de iluminar la oscuridad del sufrimiento, pero también un hombre que nunca dejó de explorar la esencia del dolor y la esperanza en la experiencia humana. Capítulo 9. El peso de la duda y la búsqueda de sentido. En los pasajes más sombríos de la vida humana, la duda se presenta como un espectro, como un huésped inesperado que se instala en los rincones de la mente, perturbando la calma con su presencia indeleble. Para Santiago Ramón y Cajal, la duda no era solo una sombra que emergía en momentos de incertidumbre, sino un impulso profundo que le invitaba a cuestionarlo todo, a no aceptar ninguna respuesta sin antes haber cavado en los abismos del pensamiento. Su trabajo como científico, como investigador del cerebro humano, era un constante ejercicio de duda y de búsqueda, un camino en el que cada certeza alcanzada se veía desafiada por nuevas preguntas. Y era en ese crisol de la duda donde Cajal se transformaba, donde su mente, siempre insatisfecha, buscaba respuestas, sin importar cuán lejanas o imposibles fueran. En su juventud, Cajal había abrazado la ciencia con fervor, ansioso por comprender los misterios del cuerpo humano, por adentrarse en los secretos que yacían en las fibras nerviosas que formaban el alma. Pero, a medida que sus conocimientos se expandían, también lo hacía la magnitud de la duda que lo acechaba. Cuanto más aprendía sobre el cerebro, sobre el vasto universo de las neuronas y sus conexiones, más se daba cuenta de la pequeñez de su comprensión. La duda, en este sentido, no era un obstáculo, sino un motor que lo impulsaba hacia adelante, hacia nuevos horizontes. El conocimiento, para Cajal, nunca fue un fin en sí mismo. Más bien, era un medio para ahondar en las preguntas más profundas sobre la naturaleza humana, sobre la existencia misma. El cerebro, pensaba Cajal, era el órgano de los pensamientos, de las emociones, de las pasiones. Pero, ¿qué era lo que realmente gobernaba a ese órgano? ¿Era la razón la que dirigía el curso de la vida humana, o acaso había fuerzas más profundas, más oscuras, que escapaban a la comprensión de la ciencia? Esas preguntas atormentaban su mente, especialmente cuando observaba a las personas a su alrededor, cuando veía el sufrimiento y la alegría, la esperanza y la desesperación, que parecían escapar a cualquier lógica científica. Cajal no podía evitar preguntarse si la ciencia, en su búsqueda implacable por desentrañar los misterios de la mente, se estaba perdiendo lo esencial de la vida misma, la experiencia subjetiva, la irracionalidad que caracterizaba la existencia humana. La duda no solo habitaba en su mente, sino que se reflejaba en su vida personal. La lucha constante entre la razón y la emoción, entre lo científico y lo humano, se convirtió en una de las tensiones más profundas de su ser. Como médico y científico, Cajal estaba acostumbrado a ver la vida a través de un lente analítico, de observarla con la mirada fría de un observador externo. Pero había momentos, en su soledad, en sus horas de reflexión, cuando se encontraba sumido en la duda, enfrentando no solo los misterios del cerebro, sino los dilemas existenciales que atormentaban su propio ser. La duda sobre el propósito de la vida, sobre el sentido del sufrimiento, sobre la posibilidad de encontrar una respuesta definitiva a las preguntas más profundas del ser humano, lo atormentaba. En sus momentos de introspección, Cajal reflexionaba sobre la insignificancia del ser humano en el vasto universo. Aunque se había sumergido en los detalles microscópicos de la anatomía humana, aunque había trazado mapas de las conexiones cerebrales con una precisión asombrosa, se daba cuenta de que había algo más allá de la ciencia que no podía ser explicado. El universo, en su inmensidad, parecía indiferente a las luchas internas del hombre. La vida, con sus contradicciones y sus misterios, parecía no tener una respuesta clara. Y sin embargo, en medio de esa duda, Cajal encontraba una especie de consuelo. La ciencia, aunque insuficiente para responder a todas sus preguntas, le ofrecía un camino, una dirección. Y en esa búsqueda constante, en esa perseverancia por encontrar respuestas,
Cajal sentía que, de alguna manera, estaba dando sentido a su vida. La duda, entonces, se convertía en una fuerza liberadora. No era el fin de la búsqueda, sino el inicio de un viaje que nunca cesaba. Cajal entendió que la verdadera esencia del conocimiento radicaba en la humildad ante la incertidumbre, en el reconocimiento de que nunca habría una respuesta definitiva a todas las preguntas que habitaban su mente. La duda, lejos de ser una amenaza, se transformaba en una compañera fiel, una fuerza que lo empujaba a continuar su labor, a seguir desentrañando los misterios del cuerpo humano sin dejar de cuestionarlo todo. Es en este conflicto constante entre la ciencia y la filosofía, entre el conocimiento empírico y la reflexión existencial, donde Cajal encontró su verdadera vocación. La ciencia, para él, no era solo una disciplina técnica, un conjunto de reglas y métodos. Era una forma de explorar las profundidades de la condición humana, una forma de enfrentar la incertidumbre y la duda con valentía. Y, aunque nunca alcanzó respuestas definitivas, nunca dejó de preguntarse, nunca dejó de buscar. Al final, Cajal comprendió que la duda no era algo que debiera temer. La duda era, en realidad, el motor del pensamiento, la chispa que encendía el fuego de la curiosidad, de la búsqueda incansable de respuestas. Y, aunque nunca encontraría todas las respuestas, la búsqueda misma era lo que le daba sentido a su vida. En ese constante cuestionamiento, en esa constante lucha por comprender lo incomprensible, Cajal encontró una paz extraña, una paz que solo se encuentra en la aceptación de la duda como una compañera eterna en el viaje hacia el conocimiento. Capítulo 10. La grandeza de la observación y la humildad del descubrimiento. Cajal comprendió, desde sus primeros días como estudiante, que la ciencia no era simplemente una cuestión de acumulación de hechos o la creación de teorías grandiosas. La verdadera ciencia se encontraba en la observación minuciosa, en el detalle más insignificante que podría contener un universo de posibilidades. En cada célula nerviosa, en cada filamento de neurona que encontraba en sus estudios, Cajal veía no solo un objeto de estudio, sino un vasto océano de secretos esperando ser revelados. La grandeza de la ciencia, pensaba, no residía en el tamaño de los descubrimientos, sino en la humildad con la que se aproximaba al misterioso funcionamiento de la vida. Era un hombre que encontraba belleza en lo pequeño, en lo casi invisible. Mientras muchos se dejaban llevar por la euforia de las grandes teorías, Cajal se mantenía firme en su convicción de que el verdadero avance en la ciencia provenía de una observación paciente y detallada. El microscopio era su ventana al mundo, y a través de él, descubría un orden oculto, un ballet de células y conexiones que hablaban de la vida de una manera tan elocuente como las palabras de un poeta. Cada vez que sus ojos se posaban sobre una nueva sección de cerebro, su corazón se llenaba de una mezcla de asombro y reverencia, conscientes de que estaba siendo testigo de la danza secreta de la vida. Sin embargo, Cajal nunca permitió que el fervor de sus descubrimientos lo alejara de una profunda humildad. Aunque sus observaciones lo llevaron a identificar la estructura del sistema nervioso con una precisión sin igual, él sabía que su visión del mundo nunca era definitiva, que la ciencia siempre estaba en constante evolución, que las respuestas que encontraba solo eran fragmentos de un rompecabezas aún por completar. Y así, mientras celebraba sus logros, no dejaba de recordar que la verdadera grandeza del científico radica no en las respuestas, sino en las preguntas que es capaz de generar, en los misterios que aún quedan por desvelar. Su método, basado en la observación rigurosa, lo llevó a un descubrimiento fundamental: la estructura de las neuronas, la forma en que se conectan y se comunican entre sí. Esta revelación no solo transformó el campo de la neurociencia, sino que también lo sumió en una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la vida. Cajal llegó a la conclusión de que la mente humana, el centro de todas nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, no era algo intangible o separado del cuerpo, sino que estaba profundamente enraizada en la red de conexiones que formaban su cerebro. La mente era un producto de la materia, pero, al mismo tiempo, trascendía esa misma materia, creando una paradoja que desbordaba su propia comprensión. Así, el hombre que se había dedicado toda su vida a desentrañar los misterios del cuerpo humano comenzó a preguntarse, con humildad y respeto, si alguna vez comprendería realmente la totalidad de la experiencia humana. No era solo la minuciosidad de su trabajo la que lo hacía grande, sino también su capacidad para ver más allá de lo evidente. A medida que avanzaba en su carrera, Cajal se dio cuenta de que la verdadera belleza de la ciencia radicaba en la capacidad de ver lo que otros no podían ver, en descubrir lo que estaba escondido en las sombras. Para él, la ciencia no se trataba de construir monumentos de conocimiento que pudieran ser admirados por generaciones futuras. En su lugar,
Se trataba de un proceso constante de iluminación, de encender una chispa que pudiera guiar a otros en la exploración del vasto y complejo universo del cuerpo humano. Los avances que él mismo logró no fueron más que escalones en un camino mucho más largo, y sabía que su trabajo era solo una pequeña parte de una verdad más amplia y profunda. Con el tiempo, Cajal se convirtió en un defensor de la humildad científica. Consciente de que las certezas absolutas eran inalcanzables, él mantenía una visión escéptica, pero abierta, de los avances en su campo. En cada descubrimiento, encontraba una puerta a nuevas preguntas, nuevas dudas que le incitaban a seguir buscando, a seguir observando. En sus conferencias y escritos, exhortaba a sus compañeros científicos a que nunca se creyeran dueños de la verdad, a que mantuvieran su mirada abierta y su mente alerta ante las vastas e inexploradas dimensiones de la ciencia. Además, Cajal no solo era un científico, sino un filósofo del conocimiento. A lo largo de su carrera, su trabajo lo llevó a confrontar las limitaciones inherentes a la comprensión humana. Sabía que el cerebro, el órgano que estudiaba, era la misma fuente de pensamientos y emociones que lo impulsaban a comprender la vida en su totalidad. Y aunque su método científico le ofrecía algunas respuestas, también le dejaba claro que el universo del pensamiento y la conciencia escapaba de cualquier explicación sencilla. La mente humana, para él, era un misterio dentro de otro misterio, y aunque los caminos de la ciencia lo llevaron a ciertos avances, nunca dejó de reconocer que lo que veía a través del microscopio era solo una fracción de lo que realmente constituía la experiencia humana. Cajal sabía que, al igual que la ciencia, la vida misma es una constante búsqueda. En sus últimas reflexiones, comprendió que no existe una única forma de abordar el universo ni una sola respuesta definitiva que lo explique todo. La belleza de la vida, como la belleza de la ciencia, radica en la búsqueda constante, en el proceso de descubrir, de aprender y de cuestionar. En la observación detallada y en la humildad de saber que, por más que avancemos, siempre habrá más por explorar. Este capítulo, entonces, se convierte en una reflexión sobre el arte de observar. No solo en términos científicos, sino en términos existenciales. Cajal, a lo largo de su vida, nos enseñó que el acto de observar el mundo con ojos curiosos es una forma de rendir homenaje a la complejidad de la vida, y que la grandeza no se encuentra en el conocimiento absoluto, sino en la admiración constante por los misterios que nos rodean. La humildad de un científico, como la humildad de un ser humano, reside en la capacidad de ver más allá de lo evidente, en la capacidad de reconocer que siempre estamos, en última instancia, al borde de lo desconocido. Capítulo 11. La lucha entre el pensamiento y el instinto. En cada rincón de su mente, Cajal sentía el conflicto eterno entre lo racional y lo instintivo, entre el frío cálculo del pensamiento y la furia primitiva de los impulsos que se esconden en las sombras del cerebro. Como un científico que pasaba su vida desentrañando los misterios de la mente humana, no podía evitar preguntarse si realmente conocía a fondo los procesos que guiaban su propia existencia, esa danza de pensamientos y deseos que lo impulsaban a actuar, a pensar, a sentir. La lucha entre lo que la razón le decía y lo que su cuerpo le demandaba era un enigma que no dejaba de atormentarlo, una contradicción que se reflejaba en los procesos más profundos de su ser. Era un hombre que se regía por el pensamiento, por la razón, por la lógica que el cerebro humano parecía tan dispuesto a seguir, pero a medida que sus investigaciones avanzaban, Cajal comenzaba a darse cuenta de que había algo mucho más allá de la razón, algo que no podía ser explicado simplemente por los caminos fríos y precisos de la ciencia. El cerebro, esa maquinaria que él estudiaba con obsesiva minuciosidad, no solo estaba formado por neuronas que se conectaban de manera lógica y ordenada. Había algo en su interior que desbordaba toda explicación racional. Los instintos, las pasiones, los impulsos primitivos que definían no solo a los animales, sino también a los hombres. En su profunda reflexión sobre el cerebro, Cajal llegó a la conclusión de que el ser humano no estaba completamente gobernado por la razón, como muchos pensaban. Los instintos, aunque a menudo ocultos, eran la fuerza primaria que guiaba las acciones humanas. Esta percepción lo llevó a cuestionarse si todo lo que había descubierto hasta ese momento acerca del sistema nervioso tenía realmente sentido si no se tomaba en cuenta el poder de lo irracional, de lo incontrolable. Los seres humanos, pensaba, no eran seres completamente racionales, sino criaturas formadas por un entrelazado complejo de emociones, deseos y reflexiones, todas las cuales interactuaban de manera que a veces ni el propio individuo comprendía. Este pensamiento, lejos de ser una revelación aislada, se extendía por todo su trabajo. Cajal comenzó a buscar la forma en que los impulsos irracionales se manifestaban a través del sistema nervioso.
Si bien su obsesión inicial había sido describir las conexiones de las neuronas, pronto comprendió que la verdadera naturaleza del cerebro iba más allá de los mapas y diagramas. Cada sinapsis, cada transmisión eléctrica de señales entre células, llevaba consigo algo mucho más profundo que no se podía explicar únicamente con base en la estructura o la función de las células. Había algo que escapaba a la lógica, algo en la esencia misma de la mente humana que no podía ser reducido a fórmulas científicas. Cajal se dio cuenta de que la verdadera complejidad del cerebro humano radicaba en su capacidad para albergar en su interior lo irracional. Por un lado, tenía la capacidad de razonar, de pensar en abstracto, de abstraer ideas y crear teorías. Pero por otro lado, ese mismo cerebro también estaba marcado por lo instintivo, por los deseos más primitivos y los impulsos más oscuros, que muchas veces desbordaban cualquier intento de control. La verdadera pregunta que Cajal se hacía no era cómo funcionaban las neuronas o cómo se transmitían los impulsos nerviosos, sino cómo los seres humanos podían navegar entre estos dos mundos aparentemente antagónicos, el de la razón y el del instinto. Mientras trabajaba, Cajal observaba las emociones de aquellos a su alrededor y se daba cuenta de que en cada gesto, en cada mirada, en cada pequeño cambio en el comportamiento de una persona, había una compleja interacción entre lo racional y lo irracional. Los seres humanos se regían por un delicado equilibrio entre el pensamiento reflexivo y los impulsos que escapaban a todo intento de control. Esta interacción, que se producía constantemente en el cerebro, era la que determinaba el curso de sus acciones y pensamientos. En sus horas de reflexión, Cajal llegó a entender que la verdadera naturaleza humana no podía ser comprendida solo desde un punto de vista científico. La ciencia, aunque capaz de describir con precisión las estructuras del cerebro y sus funciones, no podía explicar por completo el misterio de la mente humana. El pensamiento y el instinto eran dos fuerzas que se entrelazaban de manera tal que nunca podían ser completamente separadas. Y quizás, pensaba, esa era la verdadera esencia de la humanidad, un eterno conflicto entre lo que pensamos que somos y lo que realmente somos, un mar de contradicciones que no podía ser explicado completamente por ningún método científico. Este reconocimiento lo llevó a una reflexión aún más profunda sobre el propósito de la vida. Si la mente humana era gobernada en parte por lo irracional, ¿qué significaba ser humano? ¿Cómo podía el hombre alcanzar un sentido en su vida si estaba atrapado en un tira y afloja constante entre lo racional y lo instintivo? Cajal nunca encontró una respuesta definitiva, pero a medida que profundizaba en sus estudios, comprendió que el conocimiento de sí mismo era, quizás, la tarea más ardua y compleja que cualquier ser humano podía emprender. La lucha entre el pensamiento y el instinto no solo se libraba en los rincones del cerebro, sino también en la vida cotidiana, en las decisiones que tomamos, en los caminos que elegimos seguir. En este sentido, Cajal no solo era un científico, sino también un filósofo. Aunque su objetivo primordial era desentrañar los secretos del sistema nervioso, sus descubrimientos lo condujeron inevitablemente a la reflexión sobre la condición humana, sobre los límites de la razón y la grandeza de lo irracional. A través de sus investigaciones, Cajal llegó a comprender que la mente humana, como el cerebro que la sostiene, era un territorio inexplorado, lleno de contradicciones y paradojas que no podían ser reducidas a simples explicaciones científicas. La lucha entre el pensamiento y el instinto era, en última instancia, un reflejo de la propia naturaleza humana, un conflicto que nunca podría resolverse por completo, pero que, quizás, era el motor que nos mantenía vivos y en constante búsqueda de significado. De este modo, Cajal abrazó la incertidumbre, comprendiendo que el ser humano, en su complejidad, no podía ser comprendido únicamente desde una perspectiva racional. La vida, en su totalidad, era una búsqueda constante de equilibrio entre estos dos mundos, un equilibrio que, a pesar de sus contradicciones, era lo que le daba a la existencia su riqueza y profundidad. El conocimiento científico, lejos de ser un fin en sí mismo, se convertía en una herramienta para comprender mejor esta danza incesante entre el pensamiento y el instinto, entre la razón y la pasión, que define la humanidad. Capítulo 12. El hombre ante su destino. En los caminos oscuros de la existencia, Cajal se preguntaba continuamente sobre la naturaleza del destino. Era una cuestión que rondaba su mente cada vez que se sumergía en la vastedad del conocimiento, ese universo ilimitado que él mismo ayudaba a desvelar, pero que siempre le dejaba una sensación de inquietud, como si lo que veía fuera solo una sombra de algo más grande y profundo. En su trabajo, en su vida, había una constante búsqueda de respuestas, un afán por entender cómo los seres humanos, atrapados en la complejidad del cerebro, podían encontrar sentido y propósito. Sin embargo,
la pregunta sobre el destino no se refería solo al futuro de la humanidad, sino al destino personal, aquel que se tejía en los hilos invisibles de la existencia de cada individuo. El concepto de destino, tan antiguo como la humanidad misma, era algo que se presentaba ante Cajal como una fuerza invisible, una corriente que parecía guiar sus pasos sin que él pudiera hacer nada para cambiarla. En su vida, la ciencia le ofrecía certezas, la certeza de que había reglas, leyes que regían la naturaleza, que el conocimiento se podía avanzar con esfuerzo y dedicación. Pero el destino era algo diferente, algo que no podía ser explicado con las mismas fórmulas lógicas que utilizaba en sus investigaciones. Había algo de misterioso en esa idea, algo que escapaba al control humano, algo que se encontraba más allá de las capacidades del cerebro, más allá de las redes neuronales que Cajal tan minuciosamente había estudiado. ¿Qué era el destino? ¿Era algo predeterminado, una fuerza ciega que dictaba la dirección de nuestras vidas, o era algo que cada uno de nosotros construía con las decisiones que tomábamos, con las acciones que emprendíamos? La pregunta era una de esas que Cajal no podía responder completamente, pero que le persistía en su mente como una sombra al final de su jornada de trabajo. En sus momentos de reflexión, en los silencios de su laboratorio, Cajal pensaba que el destino podría ser una mezcla de ambos aspectos. Tal vez, pensaba, el destino era una danza compleja entre lo que nos estaba predestinado y lo que decidíamos hacer con nuestras vidas. La ciencia, con toda su lógica, solo podía ayudarnos a entender una parte del todo. La otra, la más insondable, quedaba en el terreno de lo incierto. En sus años de investigaciones, Cajal había sido testigo de los caminos impredecibles del destino de muchos seres humanos. No solo en el ámbito científico, sino también en las vidas de las personas que conocía. Se encontraba a menudo con individuos que, a pesar de sus esfuerzos y su capacidad, se veían arrastrados por fuerzas que no podían controlar. Algunos alcanzaban el éxito, otros caían en la desesperación, y todos, de alguna manera, parecían ser llevados por una corriente invisible. Era como si el destino, con sus giros impredecibles, fuera un gran río que arrastraba a todos con igual fuerza, sin importar el rumbo que quisieran seguir. Pero en esa reflexión sobre el destino, Cajal no solo veía la fatalidad o el caos. Había algo más profundo en su mirada, algo que solo los sabios podían comprender, la idea de que el hombre, aunque pequeño en su existencia, tiene una capacidad infinita para transformar su destino. A lo largo de su vida, Cajal había sido un testigo de la lucha del ser humano por superar las adversidades, por buscar un propósito más allá de los obstáculos que la vida imponía. La ciencia misma, pensaba, era una forma de intentar comprender y, en la medida de lo posible, controlar los misterios del destino. Si el destino estaba predeterminado, ¿por qué el hombre, a través del conocimiento, no podría alterar ese curso incierto, darle forma a lo que parecía inmutable? Así, Cajal llegó a la conclusión de que el destino no era un concepto que se pudiera reducir a una simple línea recta o a una secuencia de eventos predestinados. El hombre, a pesar de estar sujeto a las leyes naturales y los caprichos del azar, también tenía la capacidad de escribir su propio destino. Aunque las circunstancias y las adversidades pudieran aparecer en su camino, siempre habría un margen para la libertad, para la acción, para la elección. El destino, entonces, no era algo que debía ser temido, sino comprendido, como una fuerza con la que el hombre podía interactuar, una fuerza que podía ser desafiada con coraje y sabiduría. De esta manera, Cajal comenzó a ver su propio destino bajo una nueva luz. La vida no era solo una serie de acontecimientos que lo arrastraban sin cesar, sino un campo de batalla donde sus decisiones, por pequeñas que fueran, tenían un impacto. Aunque la ciencia le había permitido descubrir muchos de los misterios de la naturaleza, en su vida personal, Cajal comprendió que el verdadero conocimiento radicaba en la capacidad de afrontar lo desconocido, de comprender que el hombre es un ser capaz de dar forma a su destino a través de sus actos y su voluntad. El destino, aunque complejo y misterioso, podía ser desafiante, pero no era un enemigo invencible. Con el paso de los años, Cajal fue construyendo su propio destino en base a sus elecciones. Fue testigo de cómo, en su propia vida, la ciencia y la reflexión sobre el destino no eran fuerzas opuestas, sino complementarias. La búsqueda de conocimiento no era solo una carrera hacia el descubrimiento de los secretos de la naturaleza, sino una forma de buscar, también, la forma de vivir. Cajal entendió que, si bien el destino podía parecer incierto, la forma en que respondemos a sus desafíos es lo que, en última instancia, define la vida humana. En este capítulo de su vida,
Cajal entendió que el destino no era solo una cuestión de azar o predestinación. Era un proceso continuo, en el que la voluntad humana, el conocimiento y la acción se entrelazaban de manera intrincada. El hombre, pensaba Cajal, tiene el poder de elegir, de desafiar el curso de su destino con cada paso que da. Aunque el destino parecía guiarnos con sus hilos invisibles, siempre habría un espacio para la libertad, para la reflexión, para la transformación. Y en ese espacio, en esa libertad, radicaba la verdadera esencia de la humanidad, la capacidad de crear, con cada acción, una nueva historia, un nuevo destino. Capítulo 13. La visión del hombre en la naturaleza. Mientras Cajal continuaba su viaje por los laberintos del conocimiento y la reflexión, una cuestión que persistía en su mente era la relación entre el hombre y la vasta naturaleza que lo rodea. Para él, la humanidad no era una entidad aislada, sino que formaba parte integral de un cosmos inabarcable, regido por principios naturales que el hombre, con sus limitados sentidos y razón, intentaba comprender. Sin embargo, Cajal veía que ese afán por entender la naturaleza también lo sometía a una condición humilde. El hombre, a pesar de su capacidad intelectual, era solo una pequeña chispa en la inmensidad del universo. Cajal reflexionaba sobre la grandeza de la naturaleza y cómo, a pesar de su aparente indiferencia, ofrecía al ser humano las herramientas para desvelar sus propios misterios. El cerebro humano, con sus conexiones intrincadas y su infinita complejidad, no era sino un reflejo de la vastedad del mundo natural. Sin embargo, en su continuo esfuerzo por comprender el funcionamiento de la vida, el hombre no debía caer en la arrogancia de creer que podía comprenderlo todo. La naturaleza era un enigma que, por más que se desentrañara, siempre dejaba más preguntas que respuestas. Era, para Cajal, una visión del hombre como un ser en constante confrontación con los límites de su propia existencia. El ser humano era un habitante de este mundo, que luchaba por entender su lugar en el vasto escenario del cosmos. Y sin embargo, esa lucha no debía entenderse como un enfrentamiento contra la naturaleza, sino como una danza. La humanidad no era un ente que debía someter la naturaleza a su voluntad, sino un ser que debía aprender a convivir con ella, a adaptarse a sus leyes, a comprender sus misterios. Solo así podría encontrar su verdadera esencia, no como conquistador, sino como parte de un todo que, aunque no comprendido completamente, era digno de admiración y respeto. En su vida, Cajal había llegado a la conclusión de que el conocimiento debía ser, ante todo, un acto de humildad. Cuanto más aprendía sobre el funcionamiento del cuerpo humano, más se daba cuenta de lo intrincado y maravilloso que era el universo natural. La vida, en su más pura esencia, era un milagro continuo, un proceso biológico que se desarrollaba bajo leyes que, aunque visibles, aún desbordaban la capacidad humana para comprenderlas en su totalidad. Cajal había dedicado su vida al estudio de la biología y la anatomía, y si bien sus investigaciones habían desvelado una parte del misterio que envolvía a la naturaleza, siempre existía un espacio para lo desconocido. En sus observaciones microscópicas, había visto cómo las células, esas diminutas unidades de vida, parecían tener una inteligencia propia, como si, en su infinita pequeñez, fueran capaces de realizar una danza perfecta, un equilibrio delicado que sustentaba la vida misma. Esta visión le reveló algo fundamental. El hombre, aunque dotado de razón y consciencia, no era el único ser con inteligencia en la naturaleza. La naturaleza misma, en su totalidad, era un campo de sabiduría infinita, capaz de crear, destruir y renovarse sin que el ser humano pudiera predecir o controlar completamente esos procesos. En su reflexión, Cajal comprendió que la relación entre el hombre y la naturaleza era una relación de aprendizaje. El ser humano, al tratar de desentrañar los misterios del universo, debía hacer una pausa, detenerse ante la magnitud de lo que aún no podía entender. En sus experimentos, Cajal nunca dejó de reconocer los límites del conocimiento humano, ni la belleza y la armonía subyacentes en los procesos naturales que guiaban la existencia. El hombre debía encontrar su lugar en la naturaleza, no a través de la destrucción o la conquista, sino por medio del entendimiento profundo y respetuoso de sus principios. A medida que Cajal reflexionaba sobre estos temas, se daba cuenta de que la ciencia, lejos de ser un acto de arrogancia, debía ser un acto de reverencia. Un acto de respeto hacia la magnificencia de la vida en todas sus formas, de admiración ante los misterios que la naturaleza albergaba. En su viaje personal y científico, Cajal comenzó a visualizar a la humanidad no como una entidad separada de la naturaleza, sino como una parte intrínseca de ella. A medida que la ciencia avanzaba, descubriendo los secretos del cerebro humano,
Cajal veía cómo esas mismas leyes naturales que regían la biología y la anatomía también gobernaban los pensamientos, las emociones y las acciones del ser humano. El cuerpo humano no era más que una manifestación física de los mismos principios que regían las estrellas, los océanos y las montañas. Por esta razón, Cajal pensaba que el hombre, al igual que la naturaleza misma, debía buscar la armonía y el equilibrio. El conocimiento científico, al igual que cualquier otro aspecto de la existencia humana, debía ser guiado por un sentido de equilibrio, de respeto por lo que no se sabe, de conciencia de que hay mucho más allá de lo que el ojo puede ver o el intelecto puede comprender. La ciencia no debía ser vista como una búsqueda de control absoluto, sino como una forma de comprender, de admirar y, en última instancia, de vivir en equilibrio con el universo. En este capítulo de su vida, Cajal también se dio cuenta de que la relación entre el hombre y la naturaleza no solo debía ser una cuestión de conocimiento, sino también de ética. La ciencia y la sabiduría debían ir acompañadas de un compromiso moral con el mundo natural, con el respeto por todas las formas de vida, por el reconocimiento de que todos los seres, desde la más pequeña célula hasta el ser humano, son partes de un todo más grande. En la naturaleza no hay jerarquías absolutas, pensaba Cajal, sino una red de interconexiones que debía ser comprendida y respetada. Cajal concluyó que la verdadera grandeza del ser humano no residía en su capacidad para dominar la naturaleza, sino en su habilidad para comprenderla, admirarla y vivir en armonía con ella. La naturaleza, en su complejidad infinita, siempre sería un misterio, y el hombre, al igual que cualquier otro ser vivo, debía buscar su lugar en ella con humildad, sin olvidar que, por mucho que descubriera, siempre habría más por aprender, más por entender. En esa búsqueda constante de conocimiento, el hombre podía encontrar no solo respuestas, sino también una profunda conexión con el universo y una paz interior que solo aquellos que eran capaces de reconocer su lugar en el vasto esquema de la vida podían experimentar. Capítulo 14. La lucha interior y la trascendencia del pensamiento. La mente humana, en su infinita complejidad, se presenta como un vasto campo de lucha, un campo en el que se entrelazan pensamientos, deseos, dudas y certezas. Cajal, quien había dedicado su vida al estudio de las ciencias, reconocía que el mayor desafío no era el conocimiento del mundo exterior, sino el dominio de uno mismo. El ser humano, atrapado en la maraña de su propio pensamiento, experimenta una lucha constante entre la razón y las pasiones, entre el deseo de alcanzar el conocimiento y el miedo a la incertidumbre. Para Cajal, el pensamiento no era solo un instrumento para entender el mundo, era también una herramienta de autoexploración, un medio para llegar a la raíz de la propia existencia. Sin embargo, sabía que la mente humana estaba plagada de contradicciones. Mientras algunos pensamientos emergían como verdades inquebrantables, otros se desvanecían en la niebla de la duda. ¿Cómo podía uno alcanzar la claridad si siempre se veía envuelto en la penumbra de la incertidumbre? En esta lucha interior, Cajal encontró que el principal obstáculo no era la falta de conocimiento, sino la tendencia a sucumbir ante las propias limitaciones, a quedar atrapado en las redes del ego, del miedo y del deseo. La mente humana, por su propia naturaleza, tiende a aferrarse a lo conocido, a lo seguro, a lo que puede ser comprendido y controlado. Pero, en ese afán por mantener el control, se pierde la oportunidad de trascender, de salir de los límites impuestos por la razón y de sumergirse en la inmensidad del misterio que rodea la existencia. Cajal sabía que el camino hacia la trascendencia no era un sendero recto ni fácil. Era una lucha constante, un esfuerzo por liberar la mente de sus ataduras, por liberarse de las percepciones limitadas que nos encadenan a la realidad material. El ser humano, para alcanzar su más alto potencial, debía aprender a superar las barreras que él mismo se imponía. La mente debía ser entrenada no solo para comprender el mundo, sino también para liberarse de sus propios prejuicios, de sus miedos y limitaciones. La verdadera lucha interior, según Cajal, radicaba en la capacidad de liberarse del yugo del ego. El ego, esa parte de la mente que constantemente se busca a sí misma, se presenta como el mayor enemigo del pensamiento profundo. Solo cuando la mente es capaz de disolverse en el todo, cuando el ego es superado, puede alcanzar la comprensión verdadera. Y esta comprensión no era solo intelectual, era una comprensión que trascendía la razón, que tocaba lo profundo del ser, lo inefable. Cajal, al observar la naturaleza y los fenómenos que estudiaba en su laboratorio, descubría que todo en el universo parece tener un propósito, una armonía subyacente. Cada célula, cada fibra nerviosa, parecía estar destinada a desempeñar un papel en el vasto tapiz de la vida. De la misma manera, la mente humana, en su lucha constante,
debía aprender a reconocer su lugar en ese gran esquema. La mente, al igual que el cuerpo, debía aprender a ser parte de un todo, a no aferrarse a las ilusiones del ego, sino a sumergirse en la profunda comprensión de que todas las cosas están interconectadas. En este proceso de autotransformación, Cajal reconoció que el pensamiento debía ser cultivado como un jardín. No bastaba con acumular conocimientos. Se trataba de cultivar la mente con cuidado, de permitir que las ideas crecieran de manera natural y ordenada, sin forzarlas, sin tratar de imponerles una dirección que no les correspondía. El pensamiento debía fluir con libertad, pero también con disciplina, sin dejarse arrastrar por las corrientes de la emoción o la irracionalidad. Solo cuando el pensamiento se encontraba en equilibrio, cuando había alcanzado una armonía entre la razón y la emoción, podía trascender sus limitaciones. El pensamiento, en su estado más puro, no debía ser una herramienta para alcanzar el poder o la gloria personal. La verdadera trascendencia del pensamiento, según Cajal, residía en su capacidad para liberar al individuo de las ataduras del ego y llevarlo a una comprensión más profunda del mundo y de sí mismo. Esta comprensión no era algo que pudiera ser obtenido a través de la acumulación de hechos o datos, sino que era el resultado de una profunda conexión con la esencia misma de la vida. Cajal entendía que la mente humana, en su búsqueda constante por encontrar respuestas, debía también aprender a aceptar las preguntas que nunca serían respondidas. La duda, la incertidumbre, no debían ser vistas como debilidades, sino como vehículos para la trascendencia. Solo al aceptar la naturaleza inalcanzable del conocimiento absoluto, el hombre podía alcanzar la paz interior, la serenidad que viene con el reconocimiento de que todo es transitorio, todo está en constante cambio. En este capítulo de su vida, Cajal llegó a la conclusión de que la verdadera grandeza del pensamiento no estaba en la acumulación de conocimientos, sino en la capacidad de entender la relatividad de todo conocimiento. La mente humana, por más brillante que fuera, no podía comprenderlo todo. Sin embargo, esa limitación no debía ser vista como una debilidad, sino como una oportunidad para trascender, para aceptar la grandeza del misterio que rodea la existencia. Para Cajal, el pensamiento debía ser un acto de humildad. La mente debía ser libre para explorar, pero también debía estar dispuesta a aceptar lo que no podía ser comprendido. Solo cuando el hombre se liberaba de la necesidad de controlar todo, de poseer todas las respuestas, podía alcanzar una comprensión verdadera, una comprensión que trascendía el pensamiento lógico y alcanzaba la esencia misma de la vida. La lucha interior del hombre, en sus momentos más oscuros, es también un camino hacia la iluminación. Y es en la aceptación de esta lucha, en la rendición a la incertidumbre y el misterio, donde el hombre encuentra su verdadera libertad, su verdadera trascendencia. Capítulo 15. La reflexión final sobre la vida y la muerte. A lo largo de su vida, Santiago Ramón y Cajal fue testigo de innumerables momentos de descubrimiento, avances y retos, pero, al final, en su profunda reflexión sobre la existencia humana, llegó a la conclusión de que toda comprensión sobre la vida y el universo era necesariamente limitada, tanto por nuestra propia percepción como por las estructuras de nuestra mente. En este último capítulo de su obra, Cajal se adentra en el concepto de la vida y la muerte, el enigma eterno que ha desconcertado al ser humano desde el principio de los tiempos. La vida, según Cajal, es un continuo proceso de evolución y transformación, un ciclo interminable en el que nacen nuevas ideas, seres y fenómenos. Observando el cuerpo humano, Cajal veía un reflejo del vasto universo, donde las células, los tejidos, los nervios, se interrelacionan y cooperan en un baile complejo, pero armonioso. Esta visión de la vida como un todo interconectado, donde cada elemento tiene un propósito dentro de la totalidad, es la que, finalmente, Cajal aprendió a valorar. La vida es, en su más pura esencia, un viaje sin un final claramente definido, sino más bien una sucesión de experiencias que nos transforman, nos enseñan, nos dejan huella. No obstante, Cajal también se enfrentó a la inevitabilidad de la muerte, ese misterio al que toda existencia humana está destinada. Si bien la ciencia había proporcionado múltiples respuestas sobre los procesos biológicos involucrados en la vida y la muerte, Cajal reflexionó sobre el carácter insondable de la muerte, esa gran incógnita que está más allá de las explicaciones científicas. En sus pensamientos finales sobre el asunto, Cajal no ofrece respuestas definitivas, sino que reconoce la incapacidad humana para comprender completamente el ciclo natural. La muerte, para Cajal, era una condición inherente al ser humano, pero no un final definitivo. Era, más bien, un cierre necesario en el curso de la vida, un proceso que habilita a la vida misma para continuar en otras formas.
Cajal sabía que, en términos biológicos, la muerte era solo una etapa en un ciclo sin fin. Las células mueren, pero la energía y la materia continúan en nuevas formas. Pero en un nivel más profundo, la muerte no solo se comprendía desde una perspectiva materialista, sino también como una transición, una parte necesaria de la existencia en la que lo efímero de la vida tiene su lugar. En este sentido, Cajal no veía la muerte con temor o angustia, sino con una cierta aceptación filosófica. Él creía que el misterio de la vida y la muerte solo podría ser comprendido en la medida en que uno se alejara del egocentrismo y se abriera a una comprensión más amplia del universo. Este enfoque le permitió asumir la finitud de la vida con serenidad, sin la necesidad de buscar respuestas definitivas o conclusiones rotundas. En sus últimos pensamientos, Cajal también reflexiona sobre el legado. Al escribir, al investigar, al compartir sus descubrimientos con el mundo, sentía que estaba contribuyendo al tejido colectivo de la humanidad. Los conocimientos y las ideas no son propiedad de un solo individuo. Son, en última instancia, parte de una corriente que conecta a todos los seres humanos. El trabajo de un científico, como el suyo, se ve reflejado en las generaciones futuras, y así, aunque su vida llegue a su fin, su influencia sigue viva en las mentes de quienes continúan el camino del conocimiento. Cajal veía la muerte como una liberación, no en el sentido de un escape de la vida, sino como el regreso al misterio, al origen, al vacío del que todo surge. Si bien la mente humana es incapaz de comprender la totalidad del proceso, la humildad ante este desconocimiento es lo que nos permite mantener la paz interior. La muerte no es algo que deba ser temido, sino aceptado con la misma serenidad con la que uno acepta la vida misma. Porque, al final, ambos son inseparables, como el día y la noche, como la luz y la oscuridad, como el nacimiento y la expiración. Y en este último pensamiento, Cajal se despide con un acto de reflexión profunda, mirando hacia su vida, sus descubrimientos y su destino. A través de su trabajo, logró comprender un pequeño fragmento de la vastedad del universo, pero también entendió que la verdadera sabiduría no reside en tener todas las respuestas, sino en reconocer la belleza de la pregunta. Y mientras el tiempo avanzaba, mientras las hojas de su vida caían una tras otra, Ramón y Cajal aceptaba con serenidad que su viaje personal había llegado a su fin, pero que el viaje del conocimiento continuaría para siempre, en cada mente que se atreviera a mirar el misterio de la vida con ojos curiosos y corazón abierto. Este capítulo final nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del ser humano, sobre nuestra propia finitud y el legado que dejamos. La vida es breve, pero, tal como Cajal entendió, su belleza y significado no se encuentran en su duración, sino en cómo decidimos vivirla, cómo decidimos enfrentarnos a la muerte y cómo dejamos que nuestras acciones perduren más allá del tiempo. La verdadera grandeza de la vida radica en nuestra capacidad para trascender nuestras limitaciones, aceptar nuestra fragilidad, y abrazar con gratitud la maravilla de existir, aunque sea solo por un breve instante. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las reflexiones de Santiago Ramón y Cajal, un viaje de descubrimiento y profundidad que nos invita a cuestionar nuestra propia existencia, a pensar más allá de lo evidente y a aceptar los misterios de la vida y la muerte con serenidad. Si te ha gustado este audiolibro y deseas seguir explorando más obras que nos acercan a la sabiduría, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás contenido que alimentará tu curiosidad y enriquecerá tu mente. No te pierdas nuestros próximos capítulos, donde seguiremos navegando por los mundos fascinantes de grandes pensadores. Gracias por ser parte de esta comunidad.